-10 grados. Un hombre viejo sin hogar tiembla, sosteniendo un cartel. 5 por una perra madre y sus cachorros. Todos caminan pasado él como si el silencio es más seguro que la compasión. La pastora alemana no ruega. Ella escuda sus cachorros y observa, esperando por el que no se irá. Entonces un Navy SEAL se detiene y ve la misma lealtad herida que él una vez conoció en guerra. Él no los compra, él los trae a casa. Y esa sola noche cambia todo porque el hogar perdido del viejo hombre no estaba perdido. Fue robado. Y la amenaza está más cerca de lo que cualquiera piensa. Antes de que comencemos, díganos desde dónde está viendo. Y por favor, dé like y suscríbase para más historias de corazón verdadero. El pueblo en el lejano norte contuvo su aliento a -10 grados. El tipo de frío que se sentía limpio y despiadado al mismo tiempo. Luz solar invernal cortó a través de las calles en sábanas segadoras, tan brillante que hacía que la nieve doliera de mirar, como si el suelo mismo estuviera tratando de recordar a cualquiera todavía caminando que la belleza podría ser afilada. El aire ardía en la primera inhalación, ardió de nuevo en la segunda. Después de eso, los pulmones aprendieron a comportarse, o no lo hicieron. Kate Weller se movió a través de ello con la economía de alguien que había aprendido hace mucho tiempo cómo no desperdiciar movimiento. A los 40, él era alto y de hombros anchos. Su complexión sólida en lugar de ostentosa, el tipo que venía de años de entrenamiento disciplinado, llevado adelante a la vida civil por hábito en lugar de ambición. Su cabello era castaño oscuro, cortado en un undercut pulcro que nunca parecía accidental, y su rostro, afeitado, angular con una mandíbula fuerte, sostenía una quietud que podría ser confundida con calma. Sus ojos eran azul gris, hundidos, siempre observando, y cuando descansaban en el mundo, lo hacían con una distancia cuidadosa, como si él lo estuviera midiendo antes de decidir si acercarse. Kate vestía lo que siempre vestía cuando salía de la casa. Un top de camuflaje ajustado de manga larga y pantalones a juego en verdes apagados. La tela de piel limpiamente en las rodillas y muslos como equipo destinado a trabajar en lugar de impresionar. Un cinturón táctico oscuro rodeaba su cintura, una bolsa y un estuche en forma de funda cabalgaban en su cadera. Peso familiar, tranquilidad familiar. Botas militares color canela altas en el tobillo crujían sobre nieve compacta. Un reloj de metal pesado con una esfera negra se sentaba en su muñeca, atrapando el sol cuando él giraba justo bien. Él se movió a través de la pequeña plaza del mercado como una sombra que pertenecía allí, asintiendo una vez al vendedor de café, al que nunca le compró, ignorando el parloteo que intentó y falló en llenar el frío. Él era bueno en no ser notado. Él había aprendido esa habilidad mucho antes de que la guerra terminara para él, allá cuando no ser visto significaba mantenerse vivo. Él estaba casi pasado la plaza, cuando algo pequeño y equivocado interrumpió el ritmo de sus pasos. No era un sonido, era la ausencia de uno. Él disminuyó la velocidad. Luego se detuvo, el aliento empañándose blanco frente a él, y miró a su izquierda. Cerca del borde de la plaza, donde el sol no podía alcanzar del todo, y la nieve yacía opaca y gris, un viejo hombre se paraba con los hombros encorvados contra el frío. Él era delgado, su cuerpo doblado lo suficiente como para sugerir años de clima y pérdida, y vestía una parca marrón gris maltratada que había sido parchada y reparchada en los puños. Debajo de ella, un cuello alto color carbón se asomaba, deshilachado en el cuello. Sus jeans estaban descoloridos casi a blanco en las rodillas, y sus botas, una vez de cuero, ahora agrietadas, estaban envueltas en tiras de tela para el calor.
Una gorra de puntos se sentaba baja sobre el cabello plateado que se adelgazaba. Sus manos estaban desnudas, rojas y en carne viva, temblando no de miedo, sino con el frío que se filtra en los huesos y se niega a irse. A sus pies se sentaba una pastora alemana, negra y fuego, su cuerpo angulado protectoramente alrededor de dos pequeñas formas apretadas cerca de su vientre. La perra madre no ladró. Ella no gimió, ella no tiró de una correa invisible ni realizó desesperación para los transeúntes. Ella simplemente se paró allí, inmóvil como un aliento contenido, orejas ligeramente hacia atrás, ojos de un ámbar cálido que observaban el mundo sin inmutarse. Los cachorros, de 3 o 4 meses de edad como máximo, estaban acurrucados cerca, uno más redondo y más brillante en color, el otro más oscuro y más reservado. El más brillante se movió y soltó un pequeño sonido indignado antes de acomodarse de nuevo. El más oscuro se apretó más cerca de la madre, su nariz metida bajo su pecho, como si escuchara algo bajo el ruido de la calle. El viejo hombre sostenía un trozo de cartón esperado con una pequeña piedra. Sobre él, en letras desiguales formadas por dedos fríos, había 2 palabras y un símbolo. 5. Cade se paró allí más tiempo de lo que pretendía. Él había visto mendigar antes. Él lo había visto en el extranjero, y de vuelta en casa en uniformes y fuera de ellos en manos extendidas y en ojos que aprendieron a mirar más allá de ti. Esto era diferente. El viejo hombre no estaba pidiendo. Él estaba ofreciendo. Cuando Cade encontró su mirada, el hombre levantó su barbilla ligeramente, un gesto que llevaba una extraña y terca dignidad. Sus ojos eran pálidos, un gris azul deslavado, cansados pero no vacíos. Necesito una buena persona para ellos, dijo el hombre. Su voz era áspera, no por la bebida, sino por el clima y la contención. Eso es todo. Cade miró a los perros de nuevo. La madre cambió su peso, colocándose más completamente entre los cachorros y él, no agresiva, solo clara. Él sintió algo en su pecho tensarse, una sensación familiar que no tenía nada que ver con el frío. Él metió la mano en su bolsillo y sacó un billete doblado. Lo sostuvo por un momento, luego lo colocó suavemente sobre el cartón. Los ojos del viejo hombre parpadearon hacia él, luego de nuevo hacia arriba. «No estoy comprando», dijo Cade, su voz baja, constante. Él empujó el billete de vuelta a la mano del hombre. «Estoy invitando. Una noche, tú y ellos, calientes. Por la mañana puedes ir a donde quieras». El viejo hombre lo miró fijamente, la sospecha y la esperanza cruzando su rostro en rápida sucesión. Él miró a los perros, luego de nuevo a Cade. La perra madre dio medio paso hacia adelante, luego se detuvo. Ella levantó su cabeza y fijó a Cade con esa mirada ámbar constante, como si lo estuviera pesando. Cade no se movió. Él había aprendido que los gestos repentinos rompían la confianza más rápido de lo que el silencio jamás podría. La perra mantuvo sus ojos por un largo segundo. Luego ella se echó hacia atrás, presionando su costado contra los cachorros de nuevo. No fue aceptación, fue permiso para continuar. El viejo hombre exhaló, un sonido que llevaba más alivio de lo que probablemente pretendía. «Walter Bryan», dijo después de un momento, como si los nombres importaran de nuevo. «Y ella es Mercy». Él asintió hacia la perra, casi disculpándose. «Son todo lo que tengo». Cade asintió una vez. «Cade». Ellos no se estrecharon las manos. Ellos no necesitaron. Mientras comenzaban hacia el borde del pueblo, el frío pareció inclinarse más cerca como si curioso. Cade caminó ligeramente adelante, igualando su ritmo a los pasos más cortos de Walter, sin comentario.
Los cachorros tropezaron sobre la nieve irregular. El más brillante intentando afirmar independencia, tirando hacia adelante antes de caer en un cúmulo. Cade se detuvo automáticamente, una mano medio extendida antes de que se contuviera, y dejó que Mercy lo manejara. Ella lo hizo suavemente, un empujón de su hocico, una corrección tranquila. El cachorro más oscuro, Nix, Cade aprendería más tarde, presionó su oído contra el suelo por un momento. Luego levantó la vista, la cabeza inclinada como si la tierra le hubiera dicho algo que aún no podía compartir. Ellos estaban a una cuadra de la casa de Cade cuando sucedió, el pequeño momento que cambió algo invisible. Un camión hizo una explosión en la carretera principal, el sonido agudo y repentino. Los hombros de Cade se tensaron, su aliento se detuvo, el calor ardiendo en su pecho antes de que el frío volviera a entrar. Él no dejó de caminar, él había aprendido a no hacerlo. Mercy sí se detuvo. Ella giró, se colocó de lado frente a los cachorros y esperó, no por el sonido a desvanecerse, por Cade. Sus ojos encontraron los suyos, constantes y presentes. Cade forzó aire en sus pulmones, lento y contado, y el mundo se ensanchó de nuevo. El sonido del tráfico regresó a su distancia adecuada. Mercy lo observó por otro segundo, luego se giró hacia los cachorros y siguió adelante. Ellos llegaron a la casa sin hablar. Era un lugar modesto, apartado de la carretera, luces apagadas, el lago más allá congelado en una lámina pálida e ininterrumpida. Cade abrió la puerta y se detuvo con la mano en la perilla. Él no era un hombre que creyera en señales. Él creía en elecciones. Aún así, él dudó, consciente del peso de ello, de cómo una puerta abierta podría alterar la forma de una noche o una vida. Luego él giró la perilla y se hizo a un lado. Aire cálido se derramó, llevando el zumbido tranquilo de un calentador y el débil aroma a tela limpia y aceite. Walter se paró en el umbral, los hombros temblando ahora, no de miedo, sino por la ausencia repentina de dolor. Mercy cruzó primero, cuidadosa y alerta. Luego los cachorros cayeron detrás de ella. Pip patinó ligeramente en el suelo antes de recuperar su dignidad. Cade cerró la puerta detrás de ellos, el sonido suave pero final. Nadie sabía cuánto duraría la noche. Solo que sin esa puerta abriéndose, podría no haber habido una mañana en absoluto. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido suave y final, el tipo que marcaba un límite en lugar de una bienvenida. Dentro, la casa mantenía un calor cuidadoso, no generoso pero suficiente. Cade Weller se paró por un momento de espaldas a la puerta, botas aún puestas, dejando que el zumbido constante del calentador reemplazara el agudo silencio de la calle. El espacio era modesto y deliberado. Una sala de estar estrecha se abría hacia una pequeña cocina, cada superficie limpia, cada objeto colocado con intención. No había fotografías en las paredes, ni decoraciones elegidas por placer. Lo que existía aquí existía porque servía un propósito. Era el hogar de un hombre que dependía del orden de la misma manera que otros dependían de la oración. Cad se movió primero, siempre primero, hábito tan antiguo como la memoria muscular. Él se quitó su chaqueta de camuflaje y la colgó en el gancho junto a la puerta. El movimiento preciso. «Puedes sentarte allí», dijo, asintiendo hacia el sofá gastado más cercano al calentador. Su voz era uniforme, neutral, la voz que usaba cuando necesitaba evitar que sus bordes se mostraran. Walter Bryan dudó antes de obedecer, su delgada figura plegándose cuidadosamente mientras se bajaba. De cerca, el viejo hombre parecía aún más curtido que fuera. Líneas profundas cortaban su rostro, el tipo tallado por años de entrecerrar los ojos ante el sol y el viento, y sus manos,
ahora mantenidas cerca del calor, estaban agrietadas e hinchadas, la piel en carne viva en algunos lugares. Él observó a Kate con una atención tranquila, como si intentara entender las reglas de este nuevo mundo temporal. Mercy no se acercó al sofá. Ella entró justo en la habitación, luego se detuvo, posicionándose directamente entre Walter y el resto de la casa. Su cuerpo formó una barrera viviente, tranquila pero inconfundible. Los cachorros siguieron su ejemplo. El más claro, Pip, dio una vuelta, se deslizó ligeramente en el suelo, luego se acurrucó contra su flanco con un resoplido indignado. El más oscuro, Nix, se apretó cerca, su cabeza metida bajo el pecho de Mercy, su respiración lenta y medida. Ojos entrecerrados, pero alerta. Kate notó la forma en que las orejas de Mercy se movían con cada sonido, la forma en que su mirada lo seguía sin acusación. Ella no le tenía miedo. Ella estaba evaluando el ambiente, marcando salidas, escuchando amenazas. No era magia, era práctica. Lo digo en serio, dijo Kate después de un momento, volviéndose hacia ellos. Solo una noche. No prometo nada más. Él necesitaba decirlo en voz alta, necesitaba escuchar el límite en su propia voz. Las promesas tenían peso, él lo había aprendido por las malas. Walter asintió. Una noche es más de lo que hemos tenido en mucho tiempo, respondió. Su voz llevaba un rastro de humor seco, delgado pero intacto. No seremos un problema. Él hizo una pausa, luego añadió más suave. No somos peligrosos. No dije que lo fueran, respondió Kate. Él fue a la cocina, llenó una tetera con agua y la puso en la estufa. La rutina lo tranquilizó. Él se movió por el espacio como alguien que sabía exactamente dónde crujían las tablas del suelo, dónde no pisar. Cuando él regresó con 2 tazas desportilladas y un plato de pan y sopa, lo suficientemente calientes como para contar como una comida, los hombros de Walter se relajaron gradualmente. Mercy observaba cada movimiento, su cola quieta, sus ojos siguiendo las manos de Kate. Ellos comieron en casi silencio. Walter dio pequeños y cuidadosos bocados como si temiera que la comida desapareciera si se movía demasiado rápido. Kate comió de pie, apoyado en el mostrador, más por hábito que por incomodidad. Los cachorros comieron al final, Pip con entusiasmo, Nix con una lentitud deliberada que hizo que Kate pensara en soldados enseñados a no apresurarse. Mercy esperó hasta que terminaron antes de bajar la cabeza al tazón. Cuando lo hizo, comió en silencio, sin levantar nunca completamente los ojos de la habitación. Fue Walter quien habló primero, dejando su taza vacía con ambas manos. Tuve una casa una vez, dijo, sin mirar a Kate, su mirada fija en un punto más allá de la pared lejana. En el pueblo, un lugar pequeño, nada especial, pero era mío. Su boca se apretó brevemente. El vecino me ayudó cuando me enfermé. Holt Granger, lo suficientemente amigable, trajo sopa, ofreció manejar algunos trámites. Él sacudió la cabeza. El movimiento lento. Confié en él, no debería haberlo hecho. Kate escuchó sin comentario, su rostro ilegible. Él había escuchado versiones de esta historia antes. Diferentes nombres. Mismo final. ¿Tienes algo para probarlo?, preguntó finalmente. Los hombros de Walter se encorvaron. No sobre mí. Los papeles estaban en la casa. Para cuando supe que algo andaba mal, las cerraduras estaban cambiadas. Él levantó la vista entonces, encontrándose con los ojos de Kate. No había súplica allí, solo honestidad cansada. No te pido que lo arregles. Eso es bueno, respondió Kate, porque no estoy arreglando nada. Él lo decía en serio.
Él había aprendido lo que sucedía cuando intentaba cargar con las pérdidas de otras personas. Se acumulaban rápido. Afuera, un coche pasó por la carretera, los neumáticos silbando sobre el hielo. Mercy se levantó de inmediato, su cuerpo tensándose, orejas hacia adelante. Kate inhaló lentamente, deliberadamente, y lo exhaló. La perra lo observó, luego se bajó de nuevo, su peso asentándose sobre los cachorros como una manta. Kate notó el intercambio, lo archivó sin comentario. La noche se estiró, los párpados de Walter se volvieron pesados, el calor finalmente rompiendo a través del agotamiento. Kate sacó una manta vieja y la tendió sobre los hombros del viejo hombre, con cuidado de no asustarlo. Los baños están al final del pasillo, dijo en voz baja. Yo estaré en la silla. Él señaló el sillón cerca de la ventana, ya reclamado por su chaqueta doblada. Las luces se atenuaron. Afuera, el lago helado reflejaba la luz de la luna como una lámina de cristal. Dentro, la casa contuvo su aliento. Kate se sentó con los codos en las rodillas, las manos sueltas, los ojos abiertos. El sueño no le llegaba fácilmente. Rara vez lo hacía. Él escuchó el ritmo del calentador, los suaves sonidos de respiración del sofá. Su pecho se tensó brevemente, un dolor familiar que se encendía y se desvanecía. Él contó sus respiraciones hasta que pasó. Fue entonces, en algún momento después de la medianoche, que el reenganche llegó, tranquilo e inquietante. Mercy se levantó sin sonido y se alejó del sofá, sus pasos deliberados. Ella cruzó la habitación y se detuvo directamente frente a Cade, lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el calor de su cuerpo. Ella se sentó erguida y levantó su cabeza hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los suyos. Ella no gruñó, ella no gimió, ella simplemente lo miró, inquebrantable, como si lo anclara al presente. Cade sintió la habitación estrecharse, luego estabilizarse. Su ritmo cardíaco se ralentizó. Lo que sea que se había agitado en él, se retiró. Después de un largo momento, Mercy se giró y regresó a su lugar junto a los cachorros, acurrucándose alrededor de ellos una vez más. Cade permaneció inmóvil, sacudido por la simplicidad de ello. Él no había pedido ayuda. Él no había sabido que la necesitaba. La perra había decidido lo contrario. El resto de la noche pasó sin incidentes. El amanecer se deslizó, pálido y tentativo, la luz derramándose sobre la nieve en delgadas bandas. Cade se levantó antes que los demás como siempre lo hacía. Él se paró junto a la ventana, observando el mundo volver a enfocarse. El pueblo parecía inofensivo a la luz del día, ordinario. Él sabía mejor. Detrás de él, Walter dormía, una mano acurrucada en la manta. Mercy yacía despierta, ojos abiertos, siguiendo el reflejo de Cade en el cristal. Los cachorros respiraban al unísono, pequeños y constantes. Cade no los despertó. Él se sentó de nuevo en la silla y esperó, el peso de la noche asentándose sobre él. Él entendió algo ahora que no había entendido la noche anterior. Había vidas en su sala de estar que no sabían dónde estarían mañana. Él no sabía qué haría al respecto. Él solo sabía que estaba despierto y la luz estaba encendida. La mañana llegó delgada y pálida, el tipo de luz que se sentía dubitativa después de una noche difícil. El lago helado más allá de la casa de Cade Weller reflejaba el cielo como una lámina de acero opaco, y el pueblo parecía más pequeño a la luz del día, lo suficientemente ordinario como para ocultar sus bordes más afilados. Cade conducía con ambas manos en el volante, postura recta, ojos escaneando la carretera por hábito. Walter Bryan se sentó en el asiento del pasajero, abrigado en la misma parca gastada,
sus rodillas anguladas hacia adentro para hacer espacio para Mercy, quien viajaba baja entre los asientos con los cachorros acurrucados cerca detrás. Pip observaba el mundo pasar con asombro boquiabierto. Nix yacía inmóvil, la barbilla apoyada en la pata delantera de Mercy, ojos entrecerrados, pero atentos. Cade no había invitado a la conversación. Walter no la forzó. El silencio se sentía ganado. Se detuvieron primero en la iglesia porque abría temprano y porque la gente hablaba allí cuando no hablaría en ningún otro lugar. El edificio era modesto, de tablones blancos, ventanas estrechas empañadas por el calor, y olía débilmente a madera vieja y café. Dentro, la cuidadora, una mujer de mediana edad con una sonrisa cansada y flor en sus manos, asintió a Walter con un reconocimiento que sorprendió a Cade. Ella no preguntó por qué estaba allí. Ella preguntó solo si tenía calor. Mercy esperó junto a la puerta, postura relajada pero alerta, su cola quieta. Cade notó cómo la gente ajustaba sus pasos a su alrededor sin darse cuenta, como si la habitación misma hubiera aprendido a darle espacio. Walter habló con una secretaria que guardaba viejos registros de donaciones, luego con un voluntario que lo recordaba llevando pan los domingos hace años. Los detalles llegaron lentamente, fragmentos puestos uno al lado del otro. Un nombre aquí, una fecha allí. Cade escuchó diciendo poco, su mente ensamblando líneas de tiempo como siempre lo había hecho, buscando los lugares donde los bordes no se encontraban. Cuando se fueron, él no le dijo a Walter lo que estaba pensando. Él condujo en su lugar al ayuntamiento, un edificio bajo de ladrillo que parecía haber sido diseñado para desalentar la permanencia. La secretaria detrás del mostrador era eficiente e impersonal, gafas bajas en su nariz, dedos moviéndose rápidamente sobre un teclado. Ella sacó registros de propiedad sin comentario. Cade se apoyó en el mostrador, peso equilibrado, ojos siguiendo el cursor en la pantalla. Las fechas parecían ordenadas y oficiales, pero algo en ellas se sentía mal. Transferencias agrupadas demasiado cerca. Firmas registradas en días en que Walter, según su propio relato, había estado lo suficientemente enfermo como para luchar con las escaleras. Cade hizo algunas preguntas neutrales. La secretaria respondió lo que pudo. Luego se encogió de hombros. Eso es lo que está en el archivo, dijo, ya extendiendo la mano para la siguiente tarea. Afuera, el frío volvió a su lugar. El aliento de Walter se volvió superficial. Cade le entregó un café sin ceremonia. No estoy aquí para recuperar nada, dijo Walter en voz baja como si se anticipara a una acusación. Solo quería saber si lo estaba recordando mal. Cade sacudió la cabeza una vez. La memoria no es el problema, dijo. Él no explicó más. Él no necesitaba hacerlo todavía. Fue en los escalones del ayuntamiento donde conocieron a la subdelegada Mara Quinn. Ella se paró a un lado, postura relajada pero atenta, una taza de papel calentando sus manos. Ella tenía poco más de 30 años, de altura media, con una complexión atlética compacta que sugería que pasaba su tiempo libre moviéndose en lugar de hablar de ello. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una coleta baja, práctico y sin adornos, y su rostro, ligeramente pecoso en la nariz, mantenía una inteligencia constante. Sus ojos, un marrón profundo e inquebrantable, captaban los detalles rápidamente y se aferraban a ellos. Ella vestía una chaqueta de invierno azul marino, con el parche del condado en la manga, pantalones tácticos negros, botas gastadas por el uso y una radio sujeta limpiamente a su hombro. Cuando ella habló, su voz era tranquila y directa, del tipo que hacía preguntas sin intentar atrapar las respuestas. «Buenos días», dijo, asintiendo una vez a Cade,
luego a Walter. Su mirada se dirigió brevemente a Mercy, luego a los cachorros, evaluando. ¿Todo bien? Estamos revisando registros, respondió Cade. Él no ofreció más. Él había aprendido que las explicaciones podían cerrar puertas más rápido que el silencio. Mara lo estudió por un segundo más de lo necesario, su atención fijada en la forma en que se paraba, el cinturón en su cintura, las botas. ¿Es usted de fuera del pueblo?, preguntó. ¿Aquí?, dijo Cade, simplemente tranquilo. Ella lo aceptó con un pequeño levantamiento de barbilla. Si encuentran algo que no tenga sentido, tráiganlo, dijo. El papeleo puede estar limpio y aún así estar mal. Luego, casi como una idea tardía, y mantengan a los perros con correa cerca de Maine. La gente se pone nerviosa. Mercy no se movió. Ella observó a Mara con interés abierto, sin tensión en su cuerpo. Cuando Mara se acercó, Mercy bajó ligeramente su cabeza, una sutil señal de reconocimiento. Mara lo notó. Una esquina de su boca se levantó. «Está entrenada», dijo. «No», respondió Cade. «Ella ha aprendido». Estaban a mitad de la cuadra cuando Holt Granger apareció como si fuera convocado. Por el nombre. Él emergió de una SUV negra estacionada cerca de la acera, alto y ancho de hombros, vistiendo un abrigo de lana color carbón que le caía limpiamente hasta las rodillas. Su cabello era oscuro con una cuidadosa cana en las sienes, peinado hacia atrás con precisión. Él se movía con la confianza de alguien acostumbrado a ser creído, su sonrisa suave, sus ojos pálidos y calculadores. «Walter», dijo cálidamente, «no esperaba verte en el pueblo». Walter se puso rígido. Mercy se levantó de inmediato, colocándose directamente frente a él. Ella no ladró. Ella no mostró sus dientes, sus orejas se adelantaron, sus músculos tensándose, una advertencia tranquila escrita en su postura. Katie sintió el cambio inmediatamente. «Holt», Walter respondió, voz delgada. La mirada de Holt se deslizó hacia Cade, deteniéndose en su rostro, su cinturón, sus botas. «¿Amigo tuyo?», preguntó, tono educado. «Solo asegurándome de que las cosas cuadren», dijo Cade. Holt se rió suavemente. «Usualmente lo hacen». Él miró a Mercy. «Cuidado con esa. La gente habla». Mercy no se movió. Sus ojos permanecieron en Holt, sin pestañear. Cade archivó la reacción. Otra pieza en un patrón creciente. Ellos se fueron sin más intercambio. Cade no le dijo a Walter lo que estaba pensando. Él solo le dijo, «No estoy seguro de ser la persona adecuada para esto». Él lo decía en serio. Él no era un abogado. Él no era un salvador. Él era un hombre que sabía cómo sobrevivir y cómo notar cuando algo andaba mal. El día pasó sin respuestas. Al anochecer, el frío se había agudizado de nuevo. De vuelta en la casa, Walter se instaló en el sofá, tosiendo intermitentemente, su pecho traqueteando con cada respiración. Katie le trajo agua, revisó el termostato y se sentó de nuevo sin comentario. Mercy rondaba, atenta. Cuando la tos empeoró, ella se acercó, apoyando suavemente su cabeza en la rodilla de Walter, su peso constante y anclador. Ella permaneció así hasta que el espasmo pasó, su presencia haciendo lo que las palabras no podían. Cade observó desde su silla algo aflojándose en su pecho. Más tarde, mientras la oscuridad se asentaba, Cade se paró en la ventana, mirando hacia el lago. Él sintió el familiar impulso de alejarse, de mantener su distancia mientras aún podía. Él no había prometido nada. Él no tenía que hacerlo, pero también sabía lo que había visto. Las fechas que no coincidían, la mirada en los ojos de Holt Granger,
La forma en que Mercy se había colocado entre un hombre y una amenaza sin instrucción ni recompensa. Detrás de él, Walter dormía inquieto. Mercy se acurrucó a su lado, los cachorros respirando en un ritmo tranquilo. Cade no tomó una decisión. Él no necesitaba hacerlo. Él entendió algo más simple y más pesado al mismo tiempo. Él no había accedido a ayudar, pero no podía fingir que no había notado. Y una vez que notabas, dar la espalda era una elección también. El aviso llegó, doblado una vez y deslizado debajo de la puerta como una acusación que sabía cómo susurrar. Cade lo encontró cuando regresó de partir leña en el borde del patio, su aliento humeante en el aire cortante. El papel era delgado, oficial, sellado con un sello del condado que significaba que el tiempo ahora se movería según el reloj de otra persona. Inspección de control de animales. Queja presentada con respecto a perros agresivos no registrados. Se invocaron disposiciones de seguridad invernal. Kate lo leyó una vez, luego de nuevo, su mandíbula tensándose, no con ira, sino con reconocimiento. La presión rara vez se anunciaba con voces alzadas. Llegaba con formularios. Walter se sentó en la mesa, los hombros encorvados dentro de su abrigo, las manos ahuecadas alrededor de una taza. Mercy yacía entre la mesa y la estufa, el cuerpo angulado para cubrir a los cachorros, Pip royendo el borde de una toalla, Nix mirando la puerta con solemne concentración. Cade dejó el papel donde Walter podía verlo sin entregárselo. Él se movió, dijo Cade. Walter asintió como si no hubiera esperado nada más. La ley, Cade aprendió rápidamente, tenía dientes afilados por las estaciones. Las ordenanzas de invierno permitían una acción más rápida bajo el estandarte de la seguridad pública, especialmente en lo que respecta a los animales. Cade condujo al pueblo de nuevo, esta vez no para escuchar, sino para cumplir. Él registró residencia temporal para Walter, firmó como anfitrión. Él llenó el papeleo de acogida en la oficina del condado, el bolígrafo sintiéndose demasiado ligero en su mano. En la clínica veterinaria, pagó por exámenes y vacunas para las que no había presupuestado, contando en silencio mientras Mercy soportaba la mesa con paciencia estoica. La veterinaria, la doctora Ellen Price, una mujer alta de unos 50 años con cabello gris hierro, trenzado pulcramente por la espalda y manos que se movían con suavidad practicada, revisó las articulaciones de Mercy, escuchó su corazón, murmuró aprobación. Protectora, dijo, observando los ojos de Mercy seguir cada movimiento. No agresiva, asintió Cade. Él no explicó la diferencia. Él confió en que la mujer podía verla. Mientras Cade cargaba la camioneta fuera de la clínica, una sirena sonó en algún lugar más allá de la plaza. Luego se cortó abruptamente. Mercy se congeló a mitad de paso, las orejas levantándose, el cuerpo inmóvil como madera tallada. Los cachorros se apretaron más. Cade sintió el viejo reflejo surgir, el estrechamiento, la necesidad de catalogar salidas, pero pasó. Mercy exhaló lenta y relajada solo cuando el sonido no regresó. Cade la miró un instante demasiado largo. Se dio cuenta entonces de que ella no estaba reaccionando al miedo. Ella estaba midiendo la amenaza y la liberación, enseñándole la diferencia de nuevo sin palabras. La subdelegada Mara Quinn lo encontró afuera de la estación más tarde esa tarde, el abrigo desabrochado, el aliento empañando el aire. Ella sostenía una carpeta contra su pecho, el cabello escapando de su coleta con el viento. «Hiciste lo correcto», dijo, mirando el papeleo. «La acogida temporal compra tiempo». Sus ojos se dirigieron a la carretera del lago, a la lejana línea de árboles oscuros. El tiempo es lo que él odia perder.
Holt, dijo Kate. Mara asintió. Ha estado comprando pequeñas parcelas tranquilas, gente con acceso a la orilla que no tiene abogados. Ella dudó, luego añadió. Walter no es el único. De vuelta en casa, la visita del control de animales llegó antes del anochecer. 2 oficiales entraron, las botas chirriando en la alfombra, los portapapeles sostenidos como escudos. Ellos fueron educados, distantes. Mercy se levantó y se colocó entre ellos y Walter sin un sonido. Kate habló con calma, señalando etiquetas, recibos, la firma del veterinario. Los oficiales tomaron notas. Uno de ellos, un joven con mejillas rojas y un hábito nervioso de golpear su bolígrafo, se encontró con los ojos de Kate y se suavizó. Parece en orden, dijo. Tomaremos nota de cumplimiento. Cuando se fueron, la puerta se cerró con un clic con una finalidad que resonó más de lo que debería. La noche se cernió. El lago se volvió negro. Kate se sentó en la mesa, papeles extendidos en filas cuidadosas, pensando en desiertos donde las operaciones fallaron, no por balas, sino porque alguien firmó la página equivocada. Mercy caminó una vez, 2 veces, luego se acostó a sus pies, su peso anclándolo. Walter observó la llama de la estufa, en silencio. No necesito mi casa de vuelta, dijo de repente. Solo necesito saber que no fui borrado. Kate dobló los papeles y encontró sus ojos. No puedo prometer una victoria, dijo. Las palabras sabían honestas, pero te prometo que no desaparecerás. Mercy levantó su cabeza como si puntuara el voto, y los cachorros se acomodaron, respirando al unísono. Afuera, el viento preocupaba a los árboles. Dentro, la elección se había hecho, no ruidosamente, no heroicamente, sino con tinta y calor, y la negativa a apartar la vista. La evidencia no se anunciaba como la gente esperaba. No brillaba bajo huellas o surgía con una confesión. Llegaba silenciosamente en cajones que no se habían abierto en años, en voces que habían aprendido a mantener sus historias breves, en fechas que se acercaban demasiado para ser coincidencia. Kate aprendió que la verdad, como el invierno, se asentaba en capas. La primera pista provino del sótano de la oficina de impuestos, una habitación de techo bajo que olía a polvo y papel viejo. Una secretaria dirigió a Kate y a la subdelegada Mara Quinn por una estrecha escalera sin ceremonia. La secretaria era un hombre delgado con una joroba permanente y un cardigan deshilachado en los puños. El tipo de persona que había aprendido a permanecer invisible. Caja 17, dijo, señalando parcelas del lago predigitales. Kate le dio las gracias y se puso a trabajar. Se movió lentamente, metódicamente, manos cuidadosas, ojos alertas, recibos, evaluaciones, notas marginales escritas en tinta que se había desvanecido al color del té débil. Mara observó cómo se ensamblaba la línea de tiempo, su expresión tensándose, transferencias iniciadas antes de las aprobaciones, multas perdonadas sin explicación. Un patrón que no necesitaba gritos para ser escuchado. Encontraron a la notaria después, retirada y viviendo sola en una modesta casa rancho cerca de Los Pinos. Su nombre era Ruth Calder, a finales de los 70, alta incluso con la edad encorvando su columna, cabello una suave nube blanca recogido en un moño bajo. Su piel era pálida y delgada, las venas trazando mapas azules por sus manos. Se movía con deliberación, como si cada paso tuviera que ser negociado, pero sus ojos eran agudos, divertidos por los atajos del mundo. La gente cree que un sello hace las cosas verdaderas, dijo sirviendo té. Solo las hace oficiales. Ella recordaba a Walter. Ella recordaba la semana que él había estado enfermo.
Ella recordaba firmas traídas a ella por otra persona. Ella recordaba haberse negado una vez. Luego regresaron. Dijo, voz uniforme, con papeles diferentes. Kate no interrumpió. Nunca lo hacía. Cuando la verdad estaba saliendo a la luz, él preguntó por fechas. Ruth las proporcionó. Él preguntó por nombres. Ella dio lo que pudo, incluyendo a Holt Granger. Mara escribió todo, el raspar de su bolígrafo fuerte en la habitación tranquila. La presión regresó como una mirada antes de regresar como palabras. Holt comenzó a aparecer donde Walter no lo quería. Afuera de la tienda de comestibles, cerca de los escalones de la iglesia, siempre sonriendo, siempre cuidadoso. El pueblo está cambiando, dijo una vez, sus ojos deslizándose hacia las botas de Cade. Difícil de seguir el ritmo. Walter dejó de asistir los domingos por la mañana. La gente que una vez había asentido ahora apartaba la vista. Cade lo notó. Él siempre lo notaba. En casa, la tensión zumbaba como un cable estirado demasiado fuerte. Cade practicaba la paciencia de la misma manera que practicaba la respiración, constante y deliberada. Mercy sintió la tensión. Ella observó a Holt desde la distancia una vez cuando su SUV estaba al ralentí en el borde de la carretera. Su cuerpo enseñó, orejas hacia adelante. Kate se arrodilló y colocó una mano en su hombro, anclándose para que ella también pudiera anclarse. Tranquila, murmuró. Ella se relajó, aunque sus ojos nunca abandonaron el vehículo. Kate entendió el riesgo. Un momento equivocado y la palabra agresivo sería escrita donde protector pertenecía. Kate estaba copiando fechas en un cuaderno cuando Mercy se levantó de repente y se movió a la ventana, la cabeza ladeada, escuchando. No a la carretera, no al patio, a algo dentro de la casa. Pip cayó sobre sus propias patas, persiguiendo a Nix, deslizándose contra la pata de la mesa con un golpe cómico que rompió el hechizo por un segundo. Kate sonrió a pesar de sí mismo. Luego lo escuchó, el suave crujido del porche trasero, no por peso, sino por frío, madera que se contrae. Los pelos de Mercy no se erizaron. En cambio, ella se sentó tranquila, los ojos fijos en la puerta. Cade se dio cuenta de que ella le estaba diciendo no peligro, sino tiempo. Él esperó. El sonido pasó. Más tarde, Mara llamó. Holt presentó una moción para acelerar. Dijo, estamos cerca. Los días se difuminaron. Cade no era abogado, nunca pretendió serlo. Él trajo orden. Él construyó una línea limpia a través del desorden. Él cotejó fechas con informes meteorológicos, registros de hospitales, cierres por nieve, cualquier cosa que colocara cuerpos donde las firmas afirmaban que estaban. Walter tosió menos. Él comió más. Él comenzó a contar historias que no había contado en años. Sobre un jardín junto al lago, sobre una silla que había arreglado y arreglado de nuevo. Los cachorros se volvieron audaces, convirtiendo la tensión en una farsa con carreras torpes y ladridos desparejos. Una vez, Nix resbaló en la alfombra de la cocina y aterrizó de espaldas, aturdido. Luego estornudó como si estuviera avergonzado. Incluso la boca de Mercy se suavizó, la esquina levantándose por un latido. Cade sintió la casa respirar. Mara trajo la actualización al anochecer, las botas resonando en el porche. Ella parecía cansada pero constante, el cabello escapando de su coleta de nuevo. Tenemos suficiente para congelar las transacciones, dijo, con voz baja. No suficiente para terminarlo. Cade asintió. Él había conocido la forma de esa frase antes de que llegara. Afuera, el lago reflejaba las primeras estrellas. Dentro, Mercy se instaló entre Walter y la puerta,
los cachorros dormidos contra su calor. La verdad no había caído del cielo, había sido recolectada pieza por pieza paciente y finalmente era lo suficientemente pesada como para importar. La sala de la audiencia era más pequeña de lo que Kate esperaba, un espacio municipal construido para disputas de zonificación y argumentos de remoción de nieve, no para el tranquilo ajuste de cuentas de la vida de un hombre. Las paredes eran de un beige descolorido, las luces demasiado brillantes, el aire calentado por viejos radiadores que silbaban y hacían clic como si recordaran inviernos de décadas atrás. Kate tomó asiento a lo largo de la pared trasera, postura recta, manos apoyadas sin rigidez en sus muslos. Walter se sentó al frente, los hombros encorvados en una chaqueta prestada, Mercy a sus pies, como si siempre hubiera sabido dónde pertenecía. A los cachorros no se les permitió entrar. Esperaban en la camioneta con las ventanas ligeramente abiertas y mantas bien metidas, vigilados por un voluntario del refugio, un hombre mayor con voz suave y una gorra de lana baja, contento de mecerse suavemente y tararear para sí mismo. El secretario llamó el caso con una cadencia practicada. Holt Granger entró último, abrigo impecable, cabello peinado hacia atrás a la misma línea cuidadosa que Kate había visto antes. Tomó asiento con una sonrisa que sugería paciencia, del tipo que asumía que el tiempo eventualmente estaría de acuerdo con él. Su abogado se sentó a su lado, un hombre alto de unos 40 años, con un rostro estrecho y una barba cuidadosamente recortada, ojos agudos detrás de gafas sin montura. Llevaba un traje color carbón y hablaba en tonos medidos, confianza moldeada por la repetición en lugar de la convicción. Cuando se puso de pie, sus manos se movieron con precisión económica, las palmas abiertas como si ofrecieran la razón misma. La subdelegada Mara Quinn se sentó 2 filas detrás de Walter, con un cuaderno equilibrado en su rodilla. Ella se veía diferente sin la chaqueta, suéter gris, mangas remangadas, revelando antebrazos cordados con músculo. Su cabello estaba recogido como siempre, pero ahora había una soltura en su postura, una sensación de que el trabajo la había llevado hasta aquí en lugar de lo contrario. Cuando se encontró con los ojos de Kate, hizo el más mínimo asentimiento, no de tranquilidad, sino de reconocimiento. La jueza entró, una mujer de unos 50 años con el cabello plateado corto y gafas bajas en su nariz. Su rostro mostraba la autoridad tranquila de alguien que había aprendido a separar la urgencia de la importancia. Ella escuchaba más de lo que hablaba. Cuando hablaba, lo hacía con una economía que hacía que cada palabra contara. Los hechos salieron en pedazos. Fechas, transferencias, renuncias. Kate observó el bolígrafo de la jueza detenerse en los mismos lugares donde su propia mente se había detenido semanas antes. El abogado de Holt argumentó el proceso, argumentó la intención, argumentó la inevitabilidad. Habló de desarrollo y oportunidad, de cumplimiento y consentimiento. Se le pidió a Walter que se pusiera de pie. Lo hizo lentamente, las manos temblorosas, no de miedo, sino de esfuerzo. Él contó su historia sin adornos, voz delgada, pero constante. Él no pidió simpatía, él pidió ser reconocido. Cuando la jueza se dirigió a él por su nombre, señor Bryne, los hombros de Walter temblaron. El sonido que escapó de él fue pequeño, roto e inconfundible. Él no lloró porque estaba ganando. Él lloró porque había sido llamado de nuevo a la habitación. Mercy permaneció inmóvil todo el tiempo, la barbilla sobre sus patas, los ojos abiertos y vigilantes. Ella no se movió cuando las voces se alzaron. Ella no se tensó cuando Holt se movió en su silla. Su presencia parecía ralentizar la habitación
para recordarle el peso y el aliento. Una mujer en la segunda fila se inclinó hacia adelante como si se estabilizara por la vista. La jueza miró hacia abajo una vez brevemente, luego continuó. El fallo fue estrecho y preciso. El derecho de Holt a realizar más transacciones de propiedad alrededor del lago fue suspendido pendiente de investigación. Se concedió una orden de residencia temporal a Walter, protegiéndolo del desplazamiento. La investigación se amplió para incluir patrones de coerción y notarización irregular. No victoria. Movimiento. Cuando el mazo golpeó no sonó como un final, sonó como una puerta desbloqueada. Holt pasó lo suficientemente cerca como para que Kate pudiera oler su colonia. Limpia, cara, destinada a proyectar certeza. Holt se inclinó, voz baja. «Estás haciendo esto más grande de lo necesario», dijo. Kate no respondió. Mercy levantó su cabeza y encontró la mirada de Holt, tranquila e inquebrantable. La sonrisa de Holt flaqueó solo una fracción antes de que él se enderezara y siguiera caminando. Mara lo vio. Ella no escribió nada. Ella no lo necesitaba. Afuera, el frío los despertó. La nieve chirrió bajo los pies. Los reporteros no habían venido. El pueblo guardaba su curiosidad para días más cálidos. Walter se paró en los escalones, parpadeando hacia la luz como si esperara que el suelo se moviera debajo de él. Katie colocó una mano tranquilizadora en su codo. Luego la soltó. Él había aprendido cuándo sostener y cuándo confiar en el equilibrio que regresaba por sí solo. Condujeron a casa en silencio. El lago reflejaba el cielo en bandas pálidas. En la casa los cachorros salieron de la camioneta, torpes y encantados, deslizándose sobre la nieve compacta. Uno ladró a su propia sombra y se asustó. El otro intentó abalanzarse y se deslizó de vientre primero, deteniéndose contra la bota de Cade. Él rió antes de poder detenerse, un sonido corto que los sorprendió a todos. Walter observó con algo parecido al asombro. Esa tarde, la casa se sentía diferente. No más ligera exactamente, sino más estable. Kate cocinó una comida sencilla, estirando lo que tenía como siempre lo hacía. Walter comió lentamente, saboreando cada bocado como si pudiera desaparecer si se apresuraba. Mercy descansó cerca de la estufa, los cachorros dormidos contra su calor. Kate se recostó con su café y observó la habitación respirar. Él pensó en misiones que terminaban con informes y salidas con líneas claras dibujadas entre entonces y ahora. Esto no tenía tal línea. El trabajo apenas comenzaba. Más tarde, cuando el viento se levantó y el lago gimió suavemente bajo su piel de hielo, Kate se paró en la ventana y dejó que la quietud se asentara. Se dio cuenta de que se había quedado más tiempo de lo planeado. Se dio cuenta, también, de que la idea de irse ya no le traía alivio. La responsabilidad, él entendió, no era una cadena, era una dirección. Mercy se acercó a su lado, inclinándose lo suficiente para ser sentida. Kate apoyó su mano en su hombro. Afuera la noche se mantuvo. Dentro algo duradero había comenzado. La primavera no llegó de golpe en el norte. Llegó en negociaciones. Luz solar delgada probando los bordes del hielo. El lago aflojando su agarre con crujidos bajos y resonantes. El pueblo reaprendiendo el color, un tono cauteloso a la vez. Kate Weller notó los cambios como notaba todo lo demás ahora sin prisa, sin expectativa. La casa junto al lago permanecía igual, sobria y ordenada, pero respiraba diferente. Había aprendido nuevos ritmos. Walter Bryan tomó la primera decisión en silencio, como hacía todo lo que importaba. Él se paró en la ventana una mañana, los hombros envueltos en un suéter que Kate había encontrado al fondo de un armario,
observando a Mercy guiar a los cachorros a través de una torpe patrulla del patio. «Ya no quiero vivir solo», dijo, sin darse la vuelta. Su voz era firme. Las palabras no pedían permiso. Kate asintió una vez. La casa no objetó. Comenzaron pequeño. Una silla añadida junto a la puerta. Una segunda tetera. Nombres escritos en un papel pegado al refrigerador. Horarios para la sopa, para los paseos, para la furgoneta de la clínica que venía 2 veces por semana. La gente llegaba con cautela y se iba con menos de ella. Una mujer mayor con rizos plateados y una risa que se asustaba a sí misma, trajo pan y se quedó a sentarse. Un hombre con postura de veterano, espalda recta, ojos cansados, se paró en la entrada hasta que Mercy apoyó su cabeza contra su rodilla, y las palabras que había practicado se desvanecieron. La casa no se volvió ruidosa, se volvió estable. Kate nunca lo llamó un proyecto. Él lo llamó martes. El cartel en el buzón llegó más tarde, tallado por un vecino que tenía más manos que amigos. Northlight Watch no era una organización, era un hábito. La gente se sentaba junta sin explicar el peso que cargaban. Los animales dormían donde elegían. Nadie preguntó qué había sido nadie antes. Mercy cambió y no cambió. Su pelaje se espesó y brilló. La rigidez en su paso se alivió con el calor y el tiempo. Ella permaneció vigilante, eligiendo esquinas que ofrecían líneas de visión, moviéndose entre la gente cuando las voces se alzaban, colocando su cuerpo donde se necesitaba calma. Pip creció audaz y sincero, un rastro rojizo de confianza que se anunciaba al mundo con ladridos desparejos. Nix aprendió paciencia temprano, un observador tranquilo con una mirada pensativa, contento de apoyarse y escuchar. Katie los observó elegirlo una y otra vez, no con espectáculo, sino con presencia. Cuando el papeleo se tramitó, él firmó sin ceremonia. No se sintió como un rescatador, se sintió seleccionado. El viento se levantó de repente, haciendo ruido en la barandilla del porche, enviando un sonido agudo a través de la casa. Kate se despertó como siempre lo hacía. Demasiado rápido, el corazón ya moviéndose. Él se sentó, respiración superficial. Mercy estaba allí antes del segundo pensamiento, no subiendo, no amontonándose, simplemente colocándose a la vista. Ella no lo tocó. Ella respiró. Los cachorros se agitaron, luego se asentaron. Al otro lado de la habitación, Walter tosió una vez y siguió durmiendo. La tormenta pasó sin incidentes, pero Kate permaneció despierto, estabilizándose, dándose cuenta de la diferencia entre vigilancia y miedo. Él no contó respiraciones. Él siguió las de Mercy. La mañana llegó suave y gris. Kate hizo café y encontró a Walter en la mesa, las manos dobladas alrededor de una taza. «Te quedas», dijo Walter, como si confirmara un informe meteorológico. Kate sonrió levemente. «Lo sé». El pueblo lo notó eventualmente, no con pancartas o disculpas, sino con hábitos cambiados. La gente que había cruzado la calle dejó de cruzar. La secretaria de la oficina de impuestos trajo carpetas extras y se quedó a escuchar. La subdelegada Mara Quinn vino en sus días libres, cabello suelto, chaqueta cambiada por un suéter, su risa más fácil ahora que no llevaba el caso sola. Ella nunca dijo que estaba orgullosa. Ella no necesitaba. Cuando se fue, le rascó a Mercy detrás de la oreja y asintió a Cade. Reconocimiento. Cade aún tenía noches que se estiraban. Él no fingió lo contrario. Él se despertaba a veces con el eco de órdenes en sus oídos, con la sensación de que algo había salido mal lejos, y él debería haber sabido. Pero ahora, cuando se sentaba, había ojos en la oscuridad que se encontraban con los suyos sin juicio.
Había peso contra su espinilla. Había una casa que no exigía explicaciones. Walter encontró su voz en pequeños lugares. Él arregló una silla y la arregló de nuevo solo porque podía. Él le enseñó a Pip a esperar en los umbrales. Él contó historias junto a la estufa, no para ser creídas o corregidas, solo para ser escuchadas. Cuando él rió, lo sorprendió cada vez. Northlight Watch no salvó el pueblo. No necesitaba hacerlo. Hizo una mesa donde la gente podía sentarse. Hizo una práctica de quedarse. Kate observó el lago abrirse completamente, observó el hielo rendirse sin drama y sintió algo parecido a la realización que no pedía aplausos. En la última tarde fría de la temporada, Kate se paró en el porche con Mercy a su lado, los cachorros luchando a sus pies, Walter dentro, tarareando desafinado. Las estrellas salieron una por una. Katie pensó en la pregunta que el destino había estado haciendo desde que los primeros 5 cambiaron de manos. Él la había respondido sin discursos, con sopa y firmas y paciencia. A veces el destino no llega para rescatar a nadie en absoluto. Llega para pedir una cosa más tranquila. ¿Te quedarás? Esta vez Kate se quedó. A veces el milagro no es un trueno en el cielo o una puerta que se abre de repente en la dirección correcta. A veces Dios responde de maneras más tranquilas. Una mano que elige quedarse. Una habitación cálida ofrecida en la noche más fría. Un animal leal que vigila cuando un corazón humano olvida cómo descansar. En la vida cotidiana puede parecer casi ordinario, haciendo un tazón extra de sopa, llamando a alguien a quien no has revisado en demasiado tiempo, escuchando sin intentar arreglar todo, dando amabilidad cuando nadie aplaude. Pero el cielo siempre ha amado la pequeña fidelidad. Lo que parece ser solo una buena decisión puede convertirse en el comienzo del rescate de alguien, incluido el tuyo propio. Si esta historia te conmovió, deja que se convierta en más que un sentimiento que se desvanece. Compártela con alguien que podría estar llevando un invierno silencioso dentro. Deja un comentario y dinos desde dónde estás viendo, o cuéntanos sobre un momento en que la amabilidad te encontró cuando menos lo esperabas. Y si quieres más historias de lealtad, redención y el tipo de coraje que aparece en la vida diaria, suscríbete al canal y quédate con nosotros. Que Dios te cuide a ti y a tu hogar. Que Él ponga paz en tu mente cuando las noches sean largas, fuerza en tu cuerpo cuando los días se sientan pesados, y personas amorosas en tu puerta cuando más las necesites. Donde quiera que estés, que nunca camines